Pues por el entorno que tenemos, ya pueden ustedes adivinar dónde nos encontramos. Una cita más, es el 7º año que nos reúne esta tertulia de verano, esta terraza de verano en la antigua bodega Los Llanos, un recinto sumamente acogedor en el cual vamos a abordar distintos asuntos concatenados unos con otros, el primero de los cuales es la nueva etapa de la denominación de origen del vino de Valdepeñas, el Consejo Regulador, la interprofesional, si lo prefieren, del vino, Intervaldepeñas. Contamos esta noche en esta mesa, les vamos a presentar a los componentes de inmediato, con el gerente de la denominación de origen, con Juancho Villahermosa. Nos acompaña también Carlos Marín, que es el presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, de FECIR, que ustedes también, los que siguen año tras año esta tertulia y este momento de el segundo martes del mes de agosto, pues también es habitual de esta mesa. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y quien hace de anfitrión, José Crespo, don Pepe Crespo, que ha sido representante de los hosteleros, de los empresarios hosteleros y de turismo de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real, y que continúa al frente de este negocio, que es uno de los emblemas de la hostelería en verano y en invierno todo el año de nuestra ciudad, de Valdepeñas. Don Juancho Villahermosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Te preguntaré ahora por el aterrizaje, que ya es lo que va de año transcurrido. Bien. ¿Cómo va un titular telegráfico, te pido? Bueno, en primer lugar, si me permites, Julián, disculpar la ausencia de Cristina Nieto. Tienen motivos la presidenta de peso. La interprofesional de la denominación de origen, que están en fiestas en Moral y no ha podido asistir y ha nombrado. Bueno, pues llevamos 8 meses, llevamos cerca de un año, pues meteóricos y muy gratificantes y con muchísimo trabajo. Carlos Marín, presidente de FECIR, empresario del sector del transporte de Santa Cruz de Mudela. Bueno, entendemos que desde la entidad empresarial la reactivación de la denominación de origen Valdepeñas bajo gerencia del sector y gente autóctona, gente del negocio, gente de aquí, pues es una buena noticia. Es una muy buena noticia, es importantísimo que se haya hecho, y desde luego desde FECIR, desde la COE de Ciudad Real, todo nuestro apoyo, pero también como santacruceño y como un poquito de ese corazoncito valdepeñero que se siente muy orgulloso cuando viaja por el mundo y pide un Valdepeñas y se lo ponen, porque hay muchos sitios donde no lo ponen porque no tienen ni idea de dónde está el buen vino. Pero bueno, esperemos que entre todos ayudemos a que reconozcan lo bueno y lo grande que tenemos aquí en nuestra zona. Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, ha sido también cocinero antes que fraile, porque se iba a decir, si me permite la expresión, se tiró 4 años al frente de la interprofesión. 2 legislaturas. Casi, y porque me fui, que será el único sitio el que miro sin que me echen. Al frente de la denominación de origen, como persona, como se le suele decir, entre comillas, como hombre bueno, al frente de una entidad para conciliar intereses y hostilidades. No sé con qué suerte, porque su salida de la denominación de origen precedió a esa liquidación paulatina y sucesiva hasta que el último cerró la puerta y se fue en 2021. Balance, digamos, apresurado de este año que ya lleva de andadura la nueva interprofesión. Bueno, aquí se podría utilizar la metáfora del verso de Machado de que cuando la copa en la que bebes se rompe, puedes volver a beber en otra copa, pero en esa ya no. Y por lo tanto, empezar en una nueva copa, y sirvo aquí de nuevo la metáfora, pues desde luego Cristina y Juancho no es que lo van a tener excesivamente difícil o imposible, pero no es igual que cuando te encuentras un camino rodado, que dicho sea de paso iba muy bien, y que yo creo que llegó un momento en el que cuando, como tú dices, el último presidente cerró la puerta, era el momento precisamente en el que menos había que cerrarla, porque era donde más encauzado estaba ya el tema. Bueno, las cosas son como son. Como dijimos en su inauguración, como el hijo pródigo, bienvenida las llaves a la sede. Ahora hay que partir casi de cero, porque parece que no, pero en los últimos 5 años Juancho nos podrá dar más datos de estos. Las hectáreas han caído, los agricultores están reacios, los industriales siguen siendo los mismos porque no podían ser de otra manera, porque tampoco quedaban tantos. La agrupación del sector empresarial en torno al vino de Valdepeñas, que es una potencia en sí mismo, es también una debilidad, porque al final son 11, 14 marcas o bodegas de referencia y 2 de ellas acaparan el 85% del volumen, ¿no?
Es una denominación de origen un poco peculiar y compleja, como todos los valdepeñeros, pero yo creo que es como una tacita de plata, y perdón otra vez por la metáfora, porque efectivamente tiene un valor intrínseco en sí mismo, que de no meter la pata, que no creo que lo vayan a hacer, y de ir pasito a pasito, posiblemente podemos recuperar la identidad de una historia que la dejamos perder, porque en el fondo yo no sé si nos la creíamos o no. Bien, la hostelería es un sector, es un observatorio, diríamos, privilegiado de cómo va un sector tan importante para la hostelería como es el vitivinícola, el vino, y yo quisiera conocer la valoración, la impresión, el análisis que pueda hacer un empresario de la dimensión de José Crespo sobre la evolución en los últimos años desde la liquidación de la antigua interprofesión, cómo repercutió en el vino de Valdepeñas como producto en los restaurantes y en los bares, en las barras, en definitiva, en las mesas de hostelería y de restauración en Castilla-La Mancha. Bueno, Castilla-La Mancha está muy regionalizado y cada cual consume los vinos de la zona, pero lo que se dice esta casa, antigua bodega Los Llanos, ¿cómo la habéis percibido? Lo que yo diga no deja de ser una opinión del sector o de un componente del sector, y de momento pues no se nota todavía cambios, ¿no? Pero es verdad que después de escuchar a Jesús, yo creo que posiblemente la intentona, ¿no?, de la multinacionalización de las marcas más grandes, de las firmas más grandes, pues nos ha despegado un poco del sentimiento del vino, del arraigo de la tierra. Y no hablo solo del de Valdepeñas, pero hoy toca hablar de la DEO Valdepeñas. Y yo espero que ese espíritu que te tiene que dar precisamente la DEO no se convierta en un combate de boxeo de grandes púgiles y además sin miramientos hacia, no digo hacia el vino, que también, porque si no se mira la calidad del vino todo se estropearía, pero un poco al cultivo de la cultura del vino, al conocimiento y a la información. Sigue faltando información en nuestra región sobre el contenido de la importancia que puede tener un vino en la vida de cada cual, y no digo que con esto haya que beber vino hasta perder los puntos del carnet de conducir, pero sí es verdad que se está perdiendo bastante cultura del vino. Afortunadamente en Valdepeñas menos, bastante menos. Creo que en ventas o consumo per cápita están más altos que otros pueblos, pero hay un despego, una especie de, no sé, no digo desprecio, pero un despego hacia el sudor, el esfuerzo, la ilusión que compone hasta de conseguir un vino desde la propia cepa. Y a mí, como ha dicho Jesús, me está dando mucha pena vernos, yo le llamo, he visto viñas patas arriba. Ahí hay que poner freno, hay que poner soluciones, creo yo, porque nuestra región está muy ligada a nivel cultural y a nivel económico al vino. Pero sobre todo que no se repita la historia recentísima del choque de trenes, del choque de los grandes, de riñen los gañanes y pagamos los borricos y ese tipo de cosas que todos entendemos. Ellos que riñan, pero que riñan fuera de aquí. Que por la DEO de Valdepeñas hagan lo que debe de hacer una empresa, una persona que sienta los colores y que sabe, que siempre se ha dicho que primero hay que tener éxito en tu patria chica, ¿no? Además, no vamos a dar nombres, pero estamos hablando de gente que ha tenido mucho éxito en su patria chica. Hay que defender eso. Reñir en China o en Holanda, no lo sé, quiero decir. Pero esto, claro, yo no he sido testigo muy directo, muy informado, pero sí he visto unas maniobras que no comprometen precisamente a mejorar la imagen, la promoción y la cultura del vino y la información que hay que dar, porque a mí me da bastante coraje que el vino de Valdepeñas, ya en Madrid, ¿no?, era un poco el punto fuerte, que lo fue. Estamos en un escenario de 1875 que llegó hasta México a través de Madrid, y que pidas un vino de La Mancha, vamos, pero si pides un Valdepeñas, un Valdepeñita, ¿quién? No, un Riberita. Pero bueno, eso en Madrid lo que hay que hacer es conquistarlo a nivel mercantil, pero que te pase ya en nuestra tierra, a mí me da un poquillo de vergüenza ajena, la verdad. Muy bien.
Declaramos ya, si les parece, barra libre de opinión, interactúen entre ustedes, crucen opiniones, crucen criterios, y como tema lanzadera de este coloquio yo le preguntaría o le plantearía al gerente de la denominación de origen Valdepeñas, de Intervaldepeñas, que es el nombre de la nueva interprofesión, que tenemos que, abro inciso, comentar un poco su bagaje. Él se formó durante un periodo prolongado de su carrera profesional en la denominación de origen La Mancha. También, acto seguido, lideró la puesta en marcha y el lanzamiento de la denominación de origen Ribera del Júcar, una pequeña DO de nuestra comunidad autónoma. También participó en el lanzamiento de la denominación de origen Vinos del Campo de Calatrava, y se le reclutó, se le fichó para estar al frente de la denominación de origen Valdepeñas cuando volvió con el equipo actual, Junta Directiva y Asamblea General, a funcionar hace justo un año, en septiembre de 2025. Juancho Villahermosa, ¿qué dirías que ha supuesto, que parece algo simbólico, algo testimonial, algo anecdótico, el regresar a la sede histórica de la calle Constitución 23? En lo que concierne a todo lo que llevabais andado hasta entonces. Bueno, por comentar también un poco, ahora mismo el estar en la sede no deja de ser un hito de recuperar ese escaparate, esa casa de todos, como bien dijo la presidenta cuando el otro día en el acto de entrega de llaves, es la casa de todos, de los viticultores, de las bodegas y demás. En esta etapa que cumple un año con la nueva Intervaldepeñas, pues todos los que se sientan en la mesa están mirando al futuro, siendo cierto que ha habido un pasado y siendo cierto pues que ha habido unas divergencias y unas discrepancias a nivel empresarial y a nivel de criterios, no solamente de viticultores, sino también de las empresas, pero ahora mismo la gente está mirando al futuro. Igual de cierto que ese futuro se tiene que ir fraguando paso a paso. Las decisiones que se están tomando en la Junta Directiva son decisiones por absoluto consenso. Hay una entente cordiale entre todos los aspectos. Evidentemente son empresas, como bien ha dicho el señor alcalde, entre dos empresas hay un porcentaje muy alto, pero cuando yo vine a Valdepeñas, alguien decía, es que los grandes, y es un poco siempre esa coletilla. Para la denominación de origen Valdepeñas, todos son grandes. Los que tengan poco volumen, porque a lo mejor son grandes en inquietud y en calidad. Los que son grandes, pues porque son grandes porque pueden abrir el paso para todos. El concepto de la denominación de origen Valdepeñas es todos son grandes, todos tenemos que sumar, todos tienen que sumar, y los técnicos, los que estamos dirigiendo y gestionando la denominación de origen, pico pala. La sede es una maravilla. Debe ser el espectáculo, debe ser formar parte de la sociedad de Valdepeñas y de su comarca y su denominación de origen, y todos, si no deberían tener una llave, casi todos deberían tener la puerta abierta. Empresarios, la hostelería, el ayuntamiento, no solamente de Valdepeñas, sino del resto. Y es un acicate más para ir trabajando en el futuro de Valdepeñas. Pero sobre todo, primero el 1, luego el 2. Recuperar esos 4 años en los que sí que es cierto que las bodegas hacían su promoción, recuperarla a la denominación de origen. Se han pedido ayudas, se van a ejecutar, pero no podemos tirar el cohete y que explote enseguida, ¿no? Primero el 1, luego el 2, trazar unas líneas, qué es lo que queremos ser en el 2032, que parece una cifra muy larga, pero queda nada. La denominación de origen Valdepeñas cumple 100 años, que no es baladí. Entonces, trabajar en esa línea. Estáis en pleno proceso de reactivación del censo vitícola, de inscripción de parcelas. Inicialmente, en el primer plazo que establecisteis, alcanzasteis las 12.000 hectáreas. Recordemos que el top de la denominación de origen Valdepeñas llegó a estar en torno a las 30.000 hace 2 décadas. 12.000 hectáreas, y ampliasteis hasta el 21 de agosto con el propósito de completar hasta 14.000. ¿Ese objetivo está ahí cerquita? Ya está superado. Ah, bien. Está superado. ¿Qué sucede? Que como estaba comentando antes, pues hay que recuperar
una ilusión, y el hecho de hacer el registro vitícola, volver a registrar a los viticultores, es aparte una obligación como órgano de gestión que tenemos, pero también nos está ayudando a pulsar a los 1.200 agricultores que han pasado por la Casa del Agricultor, atenderles enfrente, verles, escucharles, y forma parte del aprendizaje de esta nueva etapa. Y eso nos conforma, esa estadística no reglada, pero sí emocional, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, y forma parte de la información. Ahora, ese registro de viñedos que acaba el 21 y ya hemos cerca de, o sea, los 14.000 hectáreas tal, teniendo en cuenta que la denominación de origen Valdepeñas en la zona de producción, por decir números redondos, estamos en unas 22.000 hectáreas. 22.000 hectáreas de acuerdo con el registro vitícola y de acuerdo con el SICPAC, 22.500 y tal. Sí que es cierto que, bueno, pues estamos viendo datos, estamos viendo cosas. Precisamente esta mañana he estado en la OCA, bueno, viendo un poco conceptos de SICPAC, son temas muy técnicos, pero bueno. Entonces, 14.000 hectáreas en un mes y medio, no llega al mes y medio de las tal, nosotros entendemos que es un dato positivo, y sobre todo el tratar a la gente una a una, escucharles y demás, tal. Y ahora estamos en plena vendimia con esta vorágine del calor, que es una locura, una locura, pero bueno, intentaremos darle cobertura tanto a los viticultores y a las bodegas a la hora de entrar esa uva, a la hora de controlar esos remolques, y bueno, pues pico pala, Julián. Carlos Marín, presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, sucesor de una familia arraigada en el campo, vives ahora en el campo rodeado de viñas, entiendo. Lo comentaba Pepe Crespo, el arranque de viñas, ver las viñas fuera con las raíces para arriba. Y un escenario creciente en los últimos años. Hay empresas que se dedican a estos y otros tipos de servicios agrícolas y tenían más de 100 solicitudes de arranque de viñas. El retroceso del cultivo, su reemplazar por olivar, por los nuevos pistachos, almendros, etcétera. En la Federación Empresarial, Asaja tiene un peso importantísimo. En fin, es un asunto a analizar, a ver causas y a ver, sobre todo, soluciones para frenar una tendencia que parece apocalíptica en términos bíblicos para lo que se avecina en el campo. Esta misma tarde, la Asociación Agraria Asaja, después de una pluviometría bastante favorable en otoño, en invierno y en primavera, pues habla de una merma de cosecha por los dichosos plaga de conejos, pero también por las persistentes altas temperaturas sostenidas durante meses sin caer una gota. En fin, un poco este es el panorama que es poco propicio. No es tan importante esa Asaja para FECIR, que fue uno de sus socios fundadores, y el primer secretario general que tuvo FECIR era director general de Asaja, que era Agustín Miranda, mi maestro y amigo, y Pedro Barato, que lo he tenido siempre a mi lado, apoyándome, pues como siempre, pues, ayudándome, apoyándome y aconsejándome. Es que los agricultores son tan empresarios y tan autónomos como los demás y tienen los mismos problemas o más que los demás. Es que cuando tienes una explotación y no te es rentable año tras año, y vas a encontrar personal y no encuentras a nadie, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba aquí en el Bernardo Balbuena que los chavales de instituto íbamos a vendimiar, y ahora no vendimia, vamos, yo creo que ni a coger uvas siquiera, ¿no? Entonces, cuando contratas a la gente, y muchas veces para que no se te quede la uva en el campo, porque te dicen, no, es que yo no quiero perder mi paguita, pues te ves obligado a hacer cosas que luego te tratan como un delincuente, porque se presenta la Guardia Civil, a la que le tengo un respeto tremendo, y tengo muchos amigos en la Guardia Civil porque me quería en el cuartel de Santa Cruz, y a veces tratan, por mandato de quien sea, a los agricultores como si fueran delincuentes, porque tienen que recoger esa uva o tienen que recoger esa aceituna. Pues llega la mecanización al campo, luego diremos que no hay puestos de trabajo en esa España vaciada, en los pueblos pequeños, porque el agricultor, al no encontrar a nadie, pues tiene que poner emparrado, pues tiene que arrancar la viña, como hizo mi suegro, con mucho olor de su corazón y llorando, y sembrar olivar, sembrar olivas, porque no le queda más remedio, porque es más rentable.
Entonces, los problemas que tenemos en el campo, que tiene el campo, si a eso le unes los conejos, si a eso le unes la falta de precios, si a eso le unes, bueno, yo creo que al final a esto se va a dedicar pues, los auténticos héroes, porque alguien que quiera sacar una rentabilidad, que quiera estar tranquilo, que quiera hacer las cosas como las tiene que hacer, lo va a tener muy complicado, ¿eh? Y para que la gente joven llegue al campo, pues una de dos, o es vocacional y lo tienes claro y tienes una asociación como Asaja que está llevando a la gente joven para que siga y para que haya continuidad en las explotaciones, o esto al campo no se va a dedicar nadie. Hay que escucharles. El tema de los conejos es muy delicado y lo dice un cazador, y yo creo que hay muchas maneras de gestionarlo, pero tienen que dar permisos para que se retiren, porque están haciendo muchísimo daño al campo, muchísimo daño. A eso le unimos la falta de agua, que se nos llevan el agua a otras regiones cuando lo necesitamos aquí, que yo lo reivindico y lo reivindicaré igual que hace el presidente de la Junta de Comunidades, que el agua se tiene que quedar en Castilla-La Mancha. Yo discutía con un transportista de Murcia porque me decía que tenía 1.500 camiones. Digo, a lo mejor si el agua que os llevamos nos lo hubiéramos quedado aquí, el que tenía los 1.500 era yo, porque teníamos más capacidad de transporte. Entonces, bueno, decías, nosotros tenemos a Asaja como socio fundador de FECIR, pero también tenemos a las bodegas con nosotros, no solo con la asociación, sino que uno de los dos grandes que habéis dicho, que es de aquí, pues es socio, uno de los socios unitarios, de los socios singulares que tenemos dentro de FECIR, y trabajamos mucho, colaboramos mucho y negociamos el convenio de FECIR de vitivinícolas, que creo que es importante, contando siempre pues con todos aquellos que se ven afectados por ese convenio, ¿no? Y hemos tenido muchos problemas a la hora de negociar también. Pero bueno, yo creo que es un sector al que hay que apoyar, los tenemos dentro. Yo desde aquí quiero tender la mano a la DEO Valdepeñas porque pueden contar con nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia sede ya aquí en Valdepeñas, que dentro de poco pues empezará a hacer actividades con todas nuestras sectoriales. Invitaremos siempre a la DEO, estaremos en todo lo que nos invite la DEO, porque yo creo que además tenéis que empezar no desde cero, sino desde -2. Yo trabajé en banca y recuerdo llegar a una oficina donde no se habían hecho bien las cosas y tuvimos que empezar desde cero, y hay que ir a buscar a la gente para que volviera a entrar a la oficina. Es lo que os va a pasar a vosotros y lo que os pasa a vosotros, ¿no? Entonces, contar con nosotros para lo que haga falta, contar con la Federación de Empresarios y bueno, pues en aquello en lo que podamos mediar y podamos estar a vuestro lado cuando haya problemas, pues ahí estaremos. Pues muchas gracias. Vamos a ver. Tenemos que ser positivistas, quiero decir, yo no soy en absoluto pesimista con el tema de la denominación de origen valdepeña y de tantas otras cosas, pero situemos el problema, si lo hay, en nuestro problema, porque querer dibujar, arreglar el universo a partir de un apéndice como puede ser una institución señera como la DEO, pues no vamos a arreglar el mundo y posiblemente nos perdamos y no lleguemos a tiempo a arreglar lo nuestro. Lo primero que quiero apreciar es que, y decirle a los agricultores de la denominación de origen, que no solamente son valdepeñeros y muchas más ciudades hermanas, de que el mundo del vino está sufriendo una transformación a nivel mundial muy alarmante. Lo que no quiere decir que sea malo, es sencillamente que están cambiando hábitos. No hablo del consumo per cápita, que es ridículo, totalmente ridículo, si lo comparamos con 2 lustros, y no te digo ya hace 40 años, sino porque además han cambiado los hábitos y los gustos del consumo. La DEO es un exponente claro de ello, en donde se empezó a arrancar blanco para plantar tinto porque era más rentable el tinto, y ahora resulta que el consumidor pues ya el tinto no lo quiere y quiere el blanco, que ha superado en consumo al tinto a nivel universal. Ajá. Y ahí la DEO de Valdepeñas tiene una oportunidad de oro, porque además tenemos un blanco como es el Airén, que es un blanco fresco, donde los industriales y sobre todo los enólogos están haciendo trabajos espectaculares con los airenes, metiéndolos 6 meses en barrica, dejándolos en durmiente, en fin, ahí tenemos un potencial enorme, enorme. 2, las denominaciones de origen están sufriendo también a nivel europeo, que es donde están, una crisis espectacular, sobre todo Italia y Francia, y España no escapa a ella, por poner referencia a La Rioja, no sé cuántas añadas tiene en retorno sin haberlas podido sacar por la caída del consumo, y nosotros seguimos teniendo un valor añadido que es nuestra calidad-precio, precisamente, posiblemente,
por el producto del que disponemos. Y tercero, esto del cambio climático, que es una verdad, la niegue quien la niegue, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate distópico, pero sí quiero apreciar una cosa: la interprofesión, para entendernos, es una mesa para hablar entre el que produce la uva y el que la elabora y gestiona los mercados. Es una mesa para dar un valor añadido. Por eso invito a los agricultores a que se sumen a esa mesa cuantos más hectáreas mayor, porque si queremos que la vid en nuestra tierra sea rentable, o le damos el plus del valor añadido en una denominación de origen, o sencillamente esas hectáreas que quedan todavía fuera de todos los términos municipales que ocupa la ADO, que son sobre 24, 25 serán y demás, o sea que nos faltarían 12 o 13, esos 12 o 13 pasarán a ser olivar, pistachos o lo que sea, porque fuera del mercado del valor añadido que genere la interprofesión, eso no va a valer ni va a ser rentable para el agricultor. Esto es un hecho real, lo que no quiere decir que sea malo. Yo entiendo a un agricultor que lógicamente si no le es rentable pues tiene que poner otro producto que le sea, pero la vid que hasta nosotros ha llegado, el número de hectáreas que ya es residual sobre las 87.000 que llegó a tener, pero esto ya es hablar de, en fin, del pasado y de la historia, que tampoco aporta al presente. Pero si queremos salvar todo ese viñedo, y ahí es verdad que generar también política de sostenimiento, no ha habido peor política en el caso de La Mancha y de Valdepeñas, por supuesto, que la del arranque, porque se subvencionó el arranque en vez de apoyar la vendimia en verde, que hubiera sostenido la masa forestal que soporta esta llanura manchega, que esto es La Mancha, que viene una palabra árabe, al-mansá, tierra sin agua. La cepa aquí se adapta, es verdad, con el gotero, la eleva, sacamos más producción, la DEO ya subió por el número de kilos por hectáreas, en 1000 en tinto y 1500 creo que fue en blanco, en fin, resumiendo, si queremos salvar esa viñedo, debe de dársele el valor añadido de la interprofesión. Y si los industriales, que no se lo tengo que decir yo, ya se lo dirían sus comerciales y sus jefes de marketing y de promoción, si quieren sostener el mercado con la rentabilidad de los beneficios que hoy obtienen, o apuestan por darle un valor añadido al vino, o el vino pasará en los mercados, sin tener una denominación de origen, a ser un refresco que no les va a dar a ellos tampoco una rentabilidad, aunque no se nazque por soportar los costes de logística. Por lo tanto, hablando de Valdepeñas, que es lo que aquí nos trae, estamos en un momento chapó, hay que reconocer los problemas, que son los que he puesto sobre la mesa: consumo, calidades, extensiones, viñedos, producciones y mercados, y llegar a un acuerdo de cómo, produciendo lo que somos capaces de producir, que serían 24.000 hectáreas, que es un chiste en el mercado del vino, porque eso daría lugar a 150 millones de botellas, un chiste en lo que es el mercado. Esos 150 millones de botellas capaces de salir de esa producción pueden tener un efecto multiplicador, donde el agricultor tenga un valor añadido que soporte y le mantenga su trabajo, su enseña, su identidad y su esfuerzo, y el mismo el industrial seguir manteniendo el crecimiento económico de desarrollo y exportación que ha tenido en los últimos 20 años. ¿Algo que añadir por la parte empresarial? Bueno, yo creo que sobre la DEO se ha dicho todo, y además creo que muy ilustrado. A mí me gustaría hablar del vino en general y especialmente el vino de Valdepeñas. Ensalzar y felicitar al mundo vitivinícola, desde el propio agricultor y también los de la bodega, ¿no? Han incorporado maquinaria. Yo suelo presumir mucho cuando me piden vinos de fuera y me dicen que es que los vinos de la... Bueno, ya sabemos un poco también en un bar se habla fácil, ¿no? Digo, yo creo que posiblemente en los últimos 20 años Castilla-La Mancha ha invertido en tecnología vitivinícola el 50% de lo que ha hecho toda Europa. Totalmente. Yo me lo invento, pero va por ahí. Luego, y además es el sector en el que más se ha invertido. Enólogos cada vez hay más mejores. Más expertos y mejores, cada vez con más cuidados. También aparecen nuevas variables de variedad, que unas no se acierta tanto y otras salen especialmente ricas, ¿no? Para competir, yo cuando pruebo un Sauvignon Blanc bueno,
Una vez estuve en Canadá, en Vancouver, bueno, en el valle de Okanagan, y hicimos una excursión vitivinícola maravillosa, y ahí hay muchos blancos aquí que ya se parecen a aquello. Porque el blanco es verdad que lleva muchos años ya consumiéndose más que los tintos. Por tanto, solo un mensaje, que seamos sensibles con los nuestros, porque nadie hace patria afuera, sino en la patria chica no ha crecido, ¿no? Y bueno, pues, valorar el vino en la medida que tiene, de esfuerzo, de ingenio, de cierta arte, y con el consumo pues se llega incluso a tener una cultura de conversación o de reunión. Pues eso, que dentro de que Deo Valdepeñas, el resto de las DEO de Castilla-La Mancha, vamos a respetar eso los consumidores. No digo que, insisto, no quiero que le quiten puntos a nadie por beber vino y que se acabe el vino, pero por lo menos consideremos que son de gente que son de nuestra tierra y tienen un sacrificio, y son como yo puedo ser, dedicarme a vender, pues no sé, libros. Pero si es que mi vecino es viticultor, vamos a darle un valor como yo que vendo libros. Nada más que eso, que le demos valor a nuestros vinos. Antes de irnos al descanso, una pregunta breve que se responde con un dato, si disponemos del Juancho. ¿Tenemos la cantidad de número de botellas de vino con denominación de origen Valdepeñas que se vendieron en 2025? Pues estamos recuperando esa información, porque sí que es cierto que esas estadísticas se han pedido y se han hecho unos aforos en las bodegas, se ha trabajado en esos aforos, hemos estado casi un mes y pico tal, y esos datos los tendremos calentitos ya. Entonces, cuando ya el órgano de gestión, la denominación de origen, actúe 100%, esos datos ya los estamos recibiendo de las bodegas y conformaremos esas estadísticas. Ahora mismo lanzar un dato sería un poco prematuro porque hay que afinar, pero esa función de la denominación de origen es recopilar la información y demás. Y también apuntando lo que decía el alcalde y en la mesa, esa función de la denominación de origen es la promoción. Teniendo en cuenta que vamos suaves, poco a poco, se han pedido una serie de ayudas a la administración, unas ayudas de calidad diferenciada, Diputación también. La solicitud acabó el día 26 de enero, yo me incorporé el día 7 y a matacaballo terminamos. Empezaremos a hacer promoción en septiembre, en promoción de toda España. Ya estamos preparando con los servicios de marketing de todas las bodegas, que es lo que queremos ser de mayor. Ese mensaje, lo que queremos explicar, lo que es Valdepeñas en esta nueva etapa, en el Valdepeñas 2.0, como decían, en otro entorno. Entonces, ese trabajo lo tenemos que hacer. Y una cuestión mínima más. Hace falta ser un poco veterano para recordar al Consejo Regulador ir a las grandes ferias internacionales con un stand nodriza donde cabían todas las pequeñas bodegas de Valdepeñas. Algunos de estos escaparates, como Vinexpo en Burdeos o por Wayne, algunas de estas pequeñas bodegas que iban sí o sí todos los años, tuvieron que dejar de ir porque les costaba 14.000 euros un stand mínimo. Esto pues Julián, eso forma parte de la estrategia de marketing que tenemos que hacer. Evidentemente, 2026 es este inicio, todo es carísimo, todo tal, y vamos a ir con los pies bien asentados, el primer paso, el segundo paso, pero el objetivo es recuperar esa casa de todos en Provine, en Sial, en Canadá, en Estados Unidos, solicitando ayudas para que los grandes puedan ir y los que son grandes pero les cuesta más trabajo, en esa casa de todos, que es la denominación de origen Valdepeñas, puedan participar. Y esa es responsabilidad de la denominación de origen y es nuestro trabajo, ayudar a las bodegas. De todas maneras, no nos volvamos locos con las grandes ferias que han sufrido una metamorfosis como el propio mercado. Antes se iba a una gran feria, el Sial de París, no sé qué, como un pantallazo de promoción, de imagen y de tal. Hoy las grandes ferias, que se cuentan con los dedos de la mano, y una la tenemos en Ciudad Real, afortunadamente, que son 4 en el mundo, hoy esas ferias son líneas de mercado, no de promoción. Por eso es tan caro. Se va a vender, no a vender una imagen.
la imagen va por otro lado, y Valdepeñas tiene un problema con la imagen de vender Valdepeñas, y es que, como he dicho anteriormente, las dos grandes marcas, y gracias a ellos, ¿no?, hoy estamos aquí y se ha salvado la viticultura en el territorio con sus dimes y diretes gracias a la iniciativa de esos dos, sobre todo de uno, el otro vino después, pero da igual. Ellos quieren vender su marca, no Valdepeñas. Ellos venden la marca de su vino, que es lo que les genera el mercado. Y ahí es verdad que el Consejo, la interprofesión, tiene que llegar a un acuerdo con ellos en los que la imagen de la DEO Valdepeñas como promoción, no digo ya como venta de busca de mercados, sino como promoción, se convierta en un level de apoyo a su marca. Ese es el gran reto. Ese mensaje común, claro, que ampare a ese todos. Es el gran reto que ahora mismo, ese es el gran reto que tiene. Y sí que es cierto, y simplemente por un detalle, evidentemente el concepto vender antes se apoyaba mucho en las ferias, ahora hay que hacer una criba porque son 1, 2 y 3, pero es muy importante hacer esas preferias, aprovechar contactos, aprovechar tal, y de alguna manera coordinarlos para que vaya a SIAL, porque a lo mejor el importador le viene mejor y tal. Entonces sí que es cierto que no podemos ir a una feria a cazar pasilleros, con todo el respeto, hay que ir a una feria ya con la agenda bien completa, y ese forma parte del trabajo coordinado con los departamentos comerciales de las bodegas y con la denominación de origen, sobre todo porque la denominación de origen puede recoger fondos, ayudas, OCM, calidad diferenciada y demás, para ayudar a todos. Ese es el objetivo. Vamos a seguir hablando en esta segunda parte de este programa de la terraza en la antigua bodega Los Llanos. Decía al principio 7º año, no, es el octavo año que venimos a hacer este programa aquí en la segunda semana del mes de agosto, en la antigua bodega Los Llanos. Aquí ya se ha hecho el eclipse total porque estamos absolutamente de noche, habíamos empezado en penumbra. Seguiremos hablando de la denominación de origen Valdepeñas en la segunda parte, seguiremos hablando de vendimia y encadenaremos con el asunto sensible y preocupante de la inmigración, también muy conectado al sector agrícola, al sector de la vid y al sector de las campañas de recogida. No se vayan, porque volvemos en muy pocos anuncios. Estamos en la antigua bodega Los Llanos, estamos en la tercera edición de la terraza en este verano de 2026 y estamos haciendo, como corresponde a este mismo sitio, pues la tertulia empresarial de todos los veranos con la presencia del anfitrión de esta casa, con el empresario de hostelería, prestigioso y conocido y popular, empresario del sector de hostelería y turismo de Castilla-La Mancha, con Pepe Crespo. Estamos hablando con el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Estamos hablando con el presidente de la Federación Empresarial de la provincia de Ciudad Real, con Carlos Marín, y tenemos como invitado de excepción en esta ocasión, creo que es la segunda vez que reincide en la tertulia de Tele Valdepeñas, si no me equivoco, el director gerente del Inter Valdepeñas, que es la asociación interprofesional que gestiona la denominación de origen de los vinos de Valdepeñas. Y a este tema hemos dedicado, ustedes que nos siguen desde el principio, pues la primera parte, poco más de media hora de charla y de tertulia en torno a este resurgimiento del nombre de Valdepeñas vinculado al vino de esta zona, que es histórica en la producción de este producto. Yo, por relanzar la tertulia, yo le comentaría, y dada su experiencia, que la hemos comentado en mitad de esta primera parte a Juancho Villahermosa, el gerente de la DEO, tu experiencia fue larga, como decíamos, en la denominación de origen La Mancha. Dos cuestiones en una: los mismos pesares y las mismas incertidumbres y las mismas, digamos, escollos que por los que aquí lloramos también son comunes a otras zonas de producción. También has estado en la denominación de origen en Ribera de Júcar, que es una pequeñita zona de producción, y luego ahí en determinados momentos desde Valdepeñas hemos mirado con cierto, digamos, envidia sana, vamos a denominarlo así, a La Mancha, porque mientras aquí estábamos a la greña y en periodo de liquidación de la anterior interprofesión, en la denominación de origen La Mancha presentaban los vinos cada año, sus vinos jóvenes, en el Bernabéu.
¿Qué se estaba haciendo mal aquí y qué se está haciendo estupendamente en La Mancha para que sea el vino todavía un producto tan pujante en la Gran DO de La Mancha? ¿Y qué falta para que aquí lleguemos a ser lo que fuimos? Bueno, yo creo que nosotros nos tenemos que fijar en nosotros mismos. Sí que es cierto que en Castilla-La Mancha hay magníficas denominaciones de origen. Yo tengo el orgullo de haber trabajado 18 años en la denominación de origen. Sí que es cierto que hace 25 años de ellos. Luego en Ribera del Júcar, pequeñas denominaciones de origen que ayudan también al concepto y al criterio de los vinos de Castilla-La Mancha. ¿Qué voy a decir del Campo de Calatrava? Una denominación de origen muy muy interesante. Aparte, no por nada, sino por puntualizar, yo creé una consultora especializada en todo lo que es la gestión de las bodegas, de las denominaciones de origen, y he participado, lo digo simplemente desde la humildad, participado en pliegos de condiciones de pagos vitícolas y demás. Las estrategias de las denominaciones de origen pues también son proporcionales a los presupuestos y a las ganas que tienen y tal. La línea de las denominaciones de origen, como nuestra compañera, la DO La Mancha, bueno, pues es una línea constante, presupuestos, presentaciones, unas estrategias muy muy interesantes, y nosotros pues bueno, es más concentrado, hay menos industriales, menos bodegas. Nosotros tenemos 13, 14 bodegas, en la denominación de origen La Mancha hay 200 y pico bodegas. La denominación de origen La Mancha tiene, bueno, tiene otras estrategias, hay más cooperativas, menos empresarios. Bueno, les ha ido bien, cifrarán, no conozco las cifras, pero nosotros estamos en otra historia, sin desmerecer. Cumplimos 100 años dentro de nada. El concepto de calidad, el concepto tal, son otras líneas de ayuda. Y pues es otro acicate más para recuperar ese pulso que la denominación de origen Valdepeñas fue referencia en todo, para todos los vinos de España y para todos los vinos de Castilla-La Mancha. La denominación de origen Valdepeñas fue y debe ser, dentro de las top 10 que había en España y en el mundo, referencia. Y hay que trabajar en ello. Fijarnos en el resto, bien, nos puede ayudar, pero tenemos que tener nuestra propia línea editorial, si me permites, nuestro propio mensaje, nuestro tal, dentro del concepto de Castilla-La Mancha. Y una cuestión que planteo de manera abierta, porque antes de venir a grabar esta tertulia hemos hablado con gente del sector, con productores de uva, y ellos, bueno, pues trasladan la pregunta de todos los años: ¿cómo convencer, ahora que estés en el pleno proceso, y no es cuestión, no es materia de la denominación de origen, cómo convencer al productor de uva de que acoja su viña a la denominación de origen, si luego de su producción solo una pequeña parte se la pagan a precio con el plus de denominación de origen? Es un poco kafkiano. Bueno, no es kafkiano. Al final la inscripción de los agricultores en la denominación de origen es un acto, un hecho de los propios agricultores, de generar ese cimiento, esa producción. Luego al final la relación del agricultor con las bodegas es una cosa que la denominación de origen no entra. No puede entrar ni en esa ni en otras cuestiones que no dejan de ser del ámbito privado de dos partes. Diciendo esto, que no me quiero escaquear de la conversación, la obligación que tiene la denominación de origen es hacerlo bien, no mejor, lo más mejor posible, para promocionar los vinos, y que cada vez más los empresarios necesiten cada vez más uva de los agricultores. Al final esto es un círculo en el que todo el mundo tiene que participar. De todas maneras, sí. Perdón por la experiencia empírica. Con 14.000 hectáreas no se vende papel. Es decir, yo quitaría al agricultor esa ensoñación que ha sido perniciosa durante muchos años, pero con el volumen que producen 14.000 hectáreas, no creo que parte de esas 14.000 se vendan en blanco, porque realmente 14.000 hectáreas dándose muy bien para 60 millones de botellas,
y eso lo necesitan los industriales o sí, si quieren mantener los mercados internacionales. O sea, traducido, estás mencionando que la producción total de esas 14.000 hectáreas de viña son necesarias para mantener el actual mercado que todavía tiene Valdepeñas con nombre totalmente, y además Valdepeñas juega en otra liga de la de Mancha, no digo que sea mejor ni peor una u otra, ¿no? Y es que Mancha, debido a su extensión, a su volumen, está en constante crecimiento. No olvidemos que Mancha estará comercializando en botella un 30 a 35%, y a lo mejor me estoy subiendo mucho, sí, y por lo tanto vende graneles. En Valdepeñas esa circunstancia no será por los volúmenes. Toda la producción de Valdepeñas va directamente a comercializarse en los mercados. Valdepeñas no vende, lleva ya muchísimos años sin vender graneles, y ese es un valor añadido. Sí que es cierto, entre bodegas de la zona de producción, pero vender graneles para que se embotelle en otro sitio no. Pero el día que la denominación de origen La Mancha embotelle todo el vino que produce, va a llenar de botellas de vino el planeta entero. Bueno, yo no. Si quieres nos vamos a una extensión de viñedo como California, y aunque es verdad que no tiene un ADO, porque el ADO es un level de identidad europeo, pues comercializan todo el vino, quiero decir, hay mercado para todo. La cuestión, empíricamente, si quieres, miramos la población que teníamos hace 100 años y la que tenemos ahora, sin ir más largo, en India, que ya superan 1.000 millones, a China. Lógicamente que conquistar mercados incorporando cultura, no queriendo modificar las suyas, sino incorporando conocimiento, y ese es el trabajo que tiene que hacer un ADO. Bien, vamos a avanzar temáticamente sin irnos del hilo conductor del sector vitivinícola de nuestra zona, pero estamos en las primeras semanas, en los primeros días, dijéramos, de vendimia. Por cierto que de manera insospechada e inédita hemos iniciado la vendimia no solo en Valdepeñas, en el mes de julio. Esto no había pasado hasta la fecha, y que me corrija quien pueda o quien sepa, no había pasado nunca que en la última semana de julio se esté ya vendimiando. ¿Por qué? Pues porque la uva, ni más ni menos que estaba, las uvas que se le denominan mejorantes o tempranas, son uvas blancas, Sauvignon Blanc, Verdejo, si no me equivoco, y alguna más, y la Chardonnay. Hay una cuarta, que no recuerdo. Sí, sí. Bien, esta es la cosa, y pese a que la mecanización del campo avanza de manera exponencial, no es menos cierto que la mano de obra humana sigue siendo necesaria. Datos difundidos esta semana por el sindicato Comisiones Obreras en el inicio de su campaña informativa sobre condiciones laborales en esta campaña de recolección. Un 8,2%, ellos dicen solo, un 8,2% de la población residente en la provincia de Ciudad Real es extranjera. Sin embargo, las tareas agrícolas están desempeñadas por el 40,5% de los trabajadores actuales del campo de la provincia de Ciudad Real son extranjeros. Conclusión, son imprescindibles. Y conclusión, pues que se deben valorar, poner en valor, como decís tanto los políticos, el hecho de el proceso extraordinario de regularización que ha tenido lugar recientemente, y que desde algunos sectores se le está señalando como causa, como espoleta que ha desencadenado el episodio de Ceuta. No sé si estoy destapando la caja de los soy truenos. Político, te voy a coger la palabra en primer lugar con permiso y deferencia de los presentes en la mesa, ¿no? Así es que no voy a actuar como político, yo no voy a traer aquí los derechos humanos, que no se los cree ya ni el que los lee. No voy a tener aquí la caridad y la misericordia que predica el actual Papa, que la gente se lo pasa por el arco del triunfo. Yo voy a ser práctico, ¿vale? Y lo práctico y real que tenemos hoy en día es que, por cierto, hago un paréntesis, lo que ha ocurrido en Ceuta no es inmigración, es otra historia. Eso es una invasión territorial, políticamente arbitrada por un soberano sátrapa como es el rey de Marruecos,
que lógicamente quiere coger Ceuta, como nosotros Gibraltar, dicho sea todo de paso, pero claro, lo de Gibraltar fue lo que fue y lo de Ceuta es lo que es, y Melilla, ¿no? El que allí eran invitados es precisamente el Reino de Marruecos, que ni existía cuando era territorio español, cuando Cisneros amplió Castilla más allá del Mediterráneo. En fin, no vamos a entrar en una disquisición histórica que podemos caer de pedante si no lo estoy siendo ya. A lo que voy, práctico. ¿Queremos cobrar la jubilación? Pues tenemos que tener gente que cotiza. ¿Queremos vendimiar? Pues tenemos que tener gente que quiera vendimiar. ¿Queremos ser bien atendidos en un restaurante como este? Pues tenemos que tener camareros. ¿Quiere Carlos, como empresario del sector, crecer y mantener sus camiones? Pues necesita choferes. Pues resulta que de todo eso y puede seguir existiendo, españoles no hay ninguno, y los que hay no quieren hacerlo. Esto es así de claro. Entre otras cosas porque la demografía en este país ha caído 10 puntos en los últimos 5 años. Yo hablo del dato de Valdepeñas. Llevamos ya 5 años con la pirámide invertida. Aquí nacía más gente que moría y ahora muere más gente que nace. Así es que realmente si queremos vendimiar, si queremos tener un fontanero, si queremos tener un chofer y los nuestros queremos ser todos, que estamos en nuestro derecho, ingenieros, arquitectos, médicos y maestros, pues habrá que importar mano de obra. Podemos entrar en el debate de cómo hay que hacerlo, ¿vale? En ese creo que sí que hay que abrirlo, ¿no? Pero lo cierto y la verdad es que se han regularizado 1 millón de inmigrantes ilegales que ya estaban aquí, están en proceso de regularización, se han incorporado al mundo laboral en los últimos 3 meses como dato desde que empezó la regularización 200.000 trabajadores y sin embargo sigue cayendo el paro. Luego lo que teníamos era una mano de obra oculta y trabajando en negro. Algo que lo digo lanzándole a FECIR una mano que creo que va a compartir. No creo que todos los empresarios, no estoy seguro, utilizaran esa inmigración alegal, porque no sé si hay un ser humano ilegal en este planeta. Porque claro, Dios era español, a ver si resulta que nació en Belén y va a ser también un inmigrante, ¿no? No creo que nadie ilegal, pero el empresario que se esforzaba a tener trabajadores en negro por no estar regularizados, el que primero no durmiera el empresario pendiente de que le pudiera caer la de Dios. La gente quiere las cosas arregladas y con papeles. Y en ese sentido, en el caso que hablamos de la vendimia, pues gracias al 40% de los inmigrantes que van a vendimiar nuestros campos. Si quieres hablamos de la ganadería, que no queda un ganadero en este país, y un pastor ya ni hablemos. Por alusiones. Nos contagiamos de pragmatismo. Por alusiones. Yo estoy casi de acuerdo en casi todo con Jesús, pero yo no conozco a ningún empresario que tenga gente alegal. Conozco a algún sinvergüenza, alguien que no hace las cosas bien, que hace la competencia desleal teniendo ese tipo de gente a los que hacemos las cosas bien. Lo que pasa es que hablas más claro que yo. Pero porque, entre otras cosas, cuando alguien tiene a alguien ilegal se le puede caer el pelo, porque las inspecciones de trabajo, para el tema de las bajas laborales y los problemas que tienen muchas pequeñas empresas de este país no está, pero para machacar al empresario que hace las cosas bien y que puede tener un pequeño problema con un papel que no le haya hecho en condiciones o que se haya equivocado del sitio donde lo ha puesto, seguro que se va a aparecer y seguro que le va a fastidiar. A ver, necesitamos mano de obra para muchos de los oficios, de los trabajos que se necesitan en este país, pero no se puede hacer una regularización que es necesaria, con la que todos estamos de acuerdo, algunos no, pero yo cuando discuto con esa gente que no quiere esa regularización o que venga gente de fuera a desempeñar trabajos que necesitamos, siempre les digo, ¿quién lo va a hacer? ¿Tu hijo? ¿Tu amigo? No, lo va a hacer el que viene de fuera, porque como bien ha dicho Jesús, hay gente que no lo quiere hacer y necesitamos mano de obra. Pero regularizar significa también que esa gente tiene que estar formada y especializada para desempeñar esos puestos de trabajo. Si no se forma a la gente se va a regularizar, se va a apuntar al desempleo y va a cobrar ayudas, porque no sabe hacer otra cosa.
y necesitamos mano de obra especializada, y necesitamos fontaneros, y necesitamos camareros, y necesitamos transportistas, y necesitamos gente en la construcción, y necesitamos gente en la hidrometalurgia. Y yo creo que lo que hay que hacer no es, si regularizamos sin formar, si regularizamos a todos, va a tener un efecto llamada que no va a hacer que podamos seleccionar a la gente que necesitamos. Yo os digo siempre que una vez que la gente está aquí y que la gente necesita trabajar y que nosotros necesitamos gente para que trabaje, pues habrá que regularizarla. Pero una vez que se haga eso, habrá que preparar unos planes de formación para la gente que está y para los que tengan que venir. Y habrá que ir a países donde, por tema de idioma, que es importantísimo, para no tener que tener un traductor, como hablábamos antes, con la gente que está trabajando en el campo y que está recogiendo porque no conocen el idioma, y habrá que formar a la gente para que venga. Y necesitaremos, hay grandes profesionales en muchos países que vienen aquí, que tienen su carrera, que son médicos, que son ingenieros, que son arquitectos, que se les puede homologar, formar, preparar, porque los necesitamos. Yo insisto, nosotros desde la COE, porque lo hemos dicho siempre, queremos y necesitamos que venga mano de obra de fuera, pero de una forma reglada, sin hacer caso a los populismos ni de un lado ni de otro. Ni se le puede dar papeles a todo el mundo, ni se le puede prohibir a todo el mundo la entrada. Tenemos que traer gente que venga a trabajar con nosotros, que venga a crear riqueza, que venga a pagar nuestras pensiones del futuro, que venga a crearse un futuro como hemos hecho nosotros cuando hemos ido a otros sitios, cuando hemos ido a Alemania, que hemos ido a trabajar. Todo aquel que venga a trabajar es bienvenido, y el que no venga a hacer eso no es bienvenido. Y el que venga a hacer otras cosas, pues se tendrá que marchar. Pero hay mucha gente que viene de fuera, muchos de ellos hermanos nuestros que vienen de países donde bueno, ya hemos visto todos cuando hemos ganado el Mundial lo que nos quieren en muchos sitios de Iberoamérica, aunque luego esté la leyenda, de Hispanoamérica, perdón, aunque luego esté la leyenda negra y demás. Pero aquellos que vengan a trabajar, aquellos que vengan a colaborar, no solo es que son bienvenidos, es que los necesitamos. Es que en el campo ahora mismo se está imponiendo la mecanización porque falta mano de obra a rabiar. Y yo cuando llega a comisiones obreras y dice no, es que la mayor parte son de... Claro, la mayor parte vienen de fuera, pero la mayor parte vienen y se les da de alta y se hacen las cosas como se tiene que hacer. Y aquel que no es empresario, que es un sinvergüenza, que no lo haga, que se le obligue a hacerlo, porque entre otras cosas el que no lo haga bien, que contrata gente ilegal, el que no hace las cosas en condiciones, le hace la competencia desleal al 99,9% que hacemos las cosas bien, porque si Pepe mañana tiene que dar una boda y tiene a todo el mundo dado de alta y llega otro señor que no se dedica a esto y contrata a gente y le cuesta la mitad que a Pepe, le está haciendo la competencia desleal a Pepe, y a mí me está haciendo la competencia desleal si contrata gente en el taller o en el transporte. El transporte es mucho más difícil y en el taller también, porque entre otras cosas pues es bastante más complicado por la especialización. También es muy difícil encontrar camareros que hagan las cosas bien y que sean profesionales, ¿eh? Hay que formarles y hay que prepararles. Pero todos aquellos que vengan a trabajar, que estén especializados, sobre todo que se cuente con nosotros para esas regularizaciones, que se cuente con nosotros para la formación, porque antes que regularizar y hacer una barra libre había que haber formado, preparado. Hay instituciones, hay ONGs, está Cáritas, que forma a la gente para que el día de mañana puedan tener un puesto de trabajo, que estén en la formación dual. Es importantísimo, necesitamos gente en la construcción, en la hidrometalurgia, en el transporte, en la hostelería. Insisto, y esta gente viene a ganarse la vida de forma legal. El que no venga, fuera. O sea, vamos a dejar los populismos aparte, eso de que no puede ser de que vienen a robarnos el pan, no, vienen a trabajar a nuestro lado. Y el que venga a trabajar a nuestro lado, bienvenido sea, y el que venga a otras cosas, que se marche. Bueno, vamos a dar la palabra que Pepe creo que nos tiene que dejar, pero quiero hacer... Con Carlos nos lo ha dejado bastante claro. Yo es que como estábamos hablando de la viticultura, el vino, el campo, quería explicar también que aparte de que alguna experiencia en el campo ya tengo también, que es un fenómeno de inmigración, es un fenómeno que hace muchos años ya que arrancó y que gracias al inmigrante ciertos oficios subsisten, yo creo que el transporte, oficios todos, o casi todos, ¿no? La regularización bien controlada, sin el sello de algunos corrientes políticas que se quieren poner un sello de bondad con paguitas. Entonces no estamos invitando a nadie a trabajar y a profesionalizarse, estamos invitando a vivir un poco de nuestra renta. Yo llevo 48, 50 años trabajando, histórica y de país, ¿no? Muy de acuerdo en que los profesionales hay que formarlos, muy de acuerdo en que tienen que estar todos reglados
y muy de acuerdo también, y esto lo digo gracias a que hay muchos profesionales extranjeros de bastantes destinos que han visto en nosotros, en este país, una oportunidad de futuro. Ellos son los que, pero hay una parte que se está haciendo un todo montón, ¿no? Y bueno, pues hablando de el fenómeno de Ceuta... Me tenéis que disculpar, pero voy a ir al órdago la grande. Lo primero, por matizar cuestiones que no demonicemos, ¿no? Mirar, las ayuditas, como se llaman, y yo también las llamo, entre ellas las del paro, un inmigrante legalizado la cobra como un español, cuando está cotizando como mínimo 2 años. Si no, no tiene ayuda. Entonces, no hagamos extensivo una causística que está en... Depende, Jesús, depende. No, discúlpame. Perdona. Yo ahora te cuento un caso real que me ha ocurrido. No, yo te voy a contar otro, pero vamos a lo del tema, ¿no? Bueno, las ayuditas, que yo dirijo, creo, un ayuntamiento, ¿eh? Si queréis os hablo de la política social de este ayuntamiento, como todos los de este país, desde servicios sociales. Es decir, a la gente que le estamos dando de comer. Si a eso se le llama ayuda, pues ayuda es. O a la que le estamos pagando la luz para que no se la corten porque tienen niños menores para que tengan agua caliente. Si eso es una ayudita, pues una ayudita es. Eso en un 60% en el caso de Valdepeñas es para personas no nativas, cierto, pero un 40% también es nativa. Pero eso es justicia social. Eso es justicia social porque estaban aquí. Y a lo que voy, ayuditas de paro, de cobrar, de nómina, de sobre, eso para una persona regularizada en el mundo laboral, la cobra sea inmigrante o no, como cualquier nativo español cuando ha cotizado sus años de referencia. Segundo, comparto totalmente contigo la formación, pero ¿cómo puede un Estado? Dices, en la formación, Carlos, es una cuestión de criterio, por favor, no le estoy rebatiendo. Dicen, no, para eso está Caritas, para eso está el que den formación. No, un Estado no puede dar formación a alguien que no existe. Sí, se puede hacer. No, Sí. es que un Estado tiene que hacer... Jesús. Un Estado tiene que hacer justicia social, no caridad. Caridad hace la Iglesia y las ONGs. Obviamente que podemos formar en los países antes de traerlos, ese es otro debate, pero que ya estaban aquí. Lo tercero solamente como dato, y ya sé, y perdonar por plagiarme a mí mismo, que los políticos decimos tantas mentiras que es que tengo aquí las notas, que cuando decimos la verdad tampoco nos creen. Esta es la 5ª regularización que hace este país en 20 años. Este país en los últimos 20 años ha regularizado a 4 millones de inmigrantes. 2 lo hicieron gobiernos del PP. Pero es de justicia. Bien, entonces están aquí, démoslo de alta, ahí están los datos del paro y ahí están los datos del crecimiento económico de España gracias a esa mano de obra que no tenemos y que necesitamos, que estamos en un 3% sobre la Unión Europea, ¿no? Y por último, y hacer un ejemplo. Esto no me da votos, pero a lo mejor hablo con la libertad de, en fin, no necesitarlos, creo. Digo por mi edad y por mi trayectoria, ¿no? Hemos hablado a cámara cerrada, Carlos, de que en tu pueblo, que es Santa Cruz, hermano nuestro, estés con un curso de formación del que tú fuiste mentor. Como bien sabes del dato, de 200 aspirantes a formar parte de esos cursos de formación, se han presentado 200, se han seleccionado 20, 15 serán inmigrantes, 5 nativos. El curso, y sé de lo que estoy hablando, no vale aquí hablar de la intimidad de uno, de los 20 que empezaron, llevan 22 días. Los 5 nativos españoles ya se han dado de baja. Por desgracia. Entonces, dejo ahí el dato. Los cursos es que decir, estamos hablando son unos cursos que se hacen en el antiguo colegio concertado, que pertenece a una fundación de la que yo soy patrono junto con el cura de Santa Cruz, con don Amadeo. Y bueno, pues como tuvimos que, por desgracia, por la falta de niños y otras razones, y bueno, pues tuvimos que cerrar el colegio concertado con la ayuda inestimable tanto del Ayuntamiento de Santa Cruz como de la Junta, que estuvo con nosotros hasta el final, pues hemos decidido que en un pueblo eminentemente industrial, en ese polígono industrial que tiene a las afueras Valdepeñas, como dice aquí mi amigo Jesús, necesitábamos gente que al final no solo estamos tirando de las empresas de Santa Cruz, sino de muchas empresas de los pueblos limítrofes que también necesitan gente formada y preparada.
Y para estos puestos de trabajo que necesitamos gente formada, pues viene mucha gente de fuera, mucha gente nacionales, y los nuestros están bastante mal acostumbrados. Entonces, ocurre, pero no solo ya los nuestros, porque los que vienen de fuera aprenden rápido. Yo el otro día te iba a contar un caso de un señor, que lo conozco, que tiene los carnés de camión, se lo está homologando, y le digo que se venga a trabajar conmigo, con el de enfrente, o con mis amigos, a pesar que competencia que están enfrente, que necesitan también mucha gente, como muchas empresas de Valdepeñas, de transporte, que necesitan gente para que se vaya. Y me dice que entre lo que él cobra, más la ayuda que le dan por los hijos que tiene, más tal, pues hago otra chapucilla y cobro lo mismo que tú me estás dando, que es una cantidad que los transportistas cobran, o sea, una cantidad, oye, porque se lo ganan, porque yo tengo un respeto y una admiración por todos mis choferes impresionante, muchos de ellos, y el comienzo de mi empresa fue con choferes de Valdepeñas a las que les tengo muchísimo cariño, algunos ya no están, y ellos saben, y quiero acordarme de su familia, de mi amigo Paco Navas, que bueno, que le quería muchísimo. Pero bueno, independientemente de eso, y hay gente que si tú tienes un exceso de paguitas, como le llamamos todos, pues hay gente que no quiere trabajar. Y no lo dije yo, lo dijo un sindicalista. Dijo, si una persona rechaza un trabajo, vale, puede ser que no le guste. Si rechaza 2, hemos tenido la mala suerte. Pero cuando ya rechace de 3 para arriba, tenemos un problema serio. Y tenemos un problema, los trabajadores, los autónomos y los empresarios, que estamos cotizando para que esa gente cobre. Tiene que cobrar la justicia social, que Cáritas no es caridad, yo creo que más que entiende Cáritas de justicia social, no entienden otras ONGs. La justicia social es que el que lo necesita cobre, y hay gente que no puede desarrollar puestos de trabajo porque le falta formación, por el edadismo que sufrimos, porque hay gente que no viene preparada, que no está formada, que necesita esa formación. Esa gente es la que tiene que cobrar esas pagas, la que tiene que cobrar esas ayudas, porque son para eso. Pero el que tiene y está en edad de trabajar y está formado y lo puede hacer y rechaza un trabajo, otro, pues a lo mejor tenemos que tomar alguna medida, porque no van a estar siempre trabajando los mismos. No, eso está claro. Claro, entonces, si yo comparto contigo, Carlos, en que la praxis de que cada tantos años, esté el gobierno que esté, se haga una regularización de 400.000, esa praxis no puede ser una forma de dotar a la sociedad de la mano de obra que demande. Y obviamente hay que prevenir antes que curar, como digan eso, ir a los países de orígenes que quieran exportar mano de obra y darles la formación. En este caso, obviamente, a toda la gente que se ha aflorado ahora, o el Estado invierte en una formación, o estamos haciendo tortas como un pan, ¿me entiendes? Quiero decir, si necesitamos fontaneros, pues oye, algún fontanero será inmigrante, ¿me entiendes? Pero no todos, para los que se necesitan, y algunos será mecánico, pero no todos, y algunos será conductor, pero no todos, y algunos será electricista, pero no todos, y todos esos oficios que hoy, incluso la hostelería, están demandando esa mano de obra, que por un lado el nativo no quiere hacer, o posiblemente ni siquiera tenga el número de personas necesarios para atender la demanda que existe, pues lógicamente o le generamos esa formación o estamos creando una cuna de mantenidos. En eso comparto contigo el 100%. Pero que eso hagámoslo extensivo también a muchos españoles, a muchos de nuestros hijos. Yo una vez que están aquí y están regularizados, lo siguiente es que sean tan españoles como nosotros. O sea, yo no hago distinción. El que viene de fuera y viene a trabajar y viene a crear riqueza y viene a estar con nosotros puede ser tan español como el que más. Y sobre todo si se siente español. Yo el otro día estuve en un debate con un chaval que venía aquí, que le decía, no, tú es que eres marroquí, y dice, no, yo he nacido aquí, soy español. El que se siente español, para mí es español. El que dice y reivindica su españolidad y quiere ser español y quiere trabajar aquí, quiere estar con nosotros, para mí es tan español. Hay muchos españoles que han nacido aquí, bueno, aquí no, en otros sitios, y que no quieren ser españoles. Pues a lo mejor tienen que tener más derechos los que quieren ser españoles que los otros que no quieren serlo y que viven en otro sitio y que enseguida te dicen que ellos no son españoles. Por ejemplo, y lo de Ceuta, a pesar de que el gobierno en la diplomacia internacional tiene que ser así, de mafias y demás, esto ha sido un pulso, el enésimo, y los que te rondaré Morena, que ha hecho el rey de Marruecos. No lo hizo con la marcha verde de su padre, y pues es digno hijo de su padre, ¿no? Esto es así. Va a ser una situación muy complicada, porque o Europa entiende que Ceuta es la frontera más al sur, no el Mediterráneo, Ceuta es su frontera más al sur, y adoptas políticas sancionadoras contra la economía
de Marruecos, que es de lo que vive Marruecos, porque aquí vienen los cítricos de Marruecos, aquí vienen los caladeros de pesca de Marruecos y demás, o lógicamente este soberano pues de estas nos va a hacer, lo hizo también cuando Perejil, bueno, eso fue el padre, ¿no? No, eso fue el hijo. O eso fue el, bueno, pues ya como el chiste, a maneras apuntaba, ¿no? Y la tragedia de todo eso es un estado como Marruecos que haya dejado en esa inventiva de órdagos, sátrapas que ha hecho este señor, haya dejado en el mar a más de 100 personas muertas y tenga a 1000 de sus hijos en las calles de Ceuta escondiéndose hasta que se puedan regularizar. Esa es la tragedia que sufre un país como Marruecos, donde parece ser que lógicamente los seres humanos no dejan de ser, como dirían, munición para crear una guerra larvada, latente, que España tiene, no porque se la hayamos presentado nosotros, sino porque Marruecos, pues desde que se proclamó la monarquía saudí, a través de su padre, pues estamos teniendo problemas. No sabemos, porque claro, el gerente de la denominación de origen Valdepeñas es técnico, no es político ni es representante sectorial, si tiene criterio, que seguro que lo tiene, opinión sobre lo que estamos comentando, y no sé si lo hemos convertido en espectador. No, espectador, estoy escuchando muy atentamente lo que dicen, además partes que forman, o sea, perfiles que forman parte de la sociedad. El alcalde de una ciudad como Valdepeñas, que maneja todo ese espectro de personas, y un dirigente empresarial que conoce desde todos los 360 grados. Yo, mi opinión, casi como Juancho Villahermosa, a nivel personal, es la inmigración es necesaria con organización. No sé si el concepto contingente, contingentar, tal, que ha habido muestras que han funcionado bien, están funcionando en La Fresa, está funcionando tal, podría ser, y especializar esa formación en origen y en un momento dado, pues, entre comillas, repatriarlos a ti cuando hay necesidades, y es necesaria, pero ordenada y con criterio de futuro. No necesitamos tal, sino con un criterio como un relevo profesional de los que ya no hay en España, por pirámide de edad, por desgana o por tal, pero son súper necesarios, pero como digo, con criterio y con un orden. No sé si hay algo más que añadir en la mesa, porque el tiempo lo tenemos, como siempre suele suceder en este mismo programa, que cedemos y luego pues toca encajarlo en programación. Hemos hablado de la nueva etapa, ya un año consumido, y con ese colofón de la recuperación del regreso de la denominación de origen Valdepeñas del Consejo Regulador a la que ha sido su sede histórica en la calle Constitución. Hemos hablado de cómo está el sector, hemos hablado de vendimia, y eso nos ha llevado de manera irremediable, y tampoco debíamos abordarlo, el asunto a la inmigración. Dos datos con los que iniciamos esta segunda parte, solo el 8, entre comillas. A alguien le parecerá mucho y a otros pues todavía poco. Un 8% de la población de la provincia de Ciudad Real, población de hecho, es inmigrante, es extranjera, pero un 40% de la gente que está trabajando en el campo es extranjera. Luego la conclusión matemática es que son necesarios. Se ha discutido aquí entre las opciones, los distintos frentes de análisis que ofrece esta situación. La posibilidad de una inmigración ordenada se antoja quimera, porque luego las circunstancias son las que hay, y si se preveía regularizar a 500.000, han sido algunos más de 1 millón, y veremos cómo sigue el futuro deparándonos esta casuística. Hemos contado, que ya nos hemos quedado uno menos, en esta tertulia con el gerente de la denominación de origen Valdepeñas, al que le deseamos en la primera vendimia bajo la nueva interprofesión Intervaldepeñas todos los éxitos, porque serán los de toda la zona de producción, y detrás del sector primario vamos absolutamente todos los demás. Nuestro agradecimiento un año más al presidente de la Federación de Empresarios de la provincia de Ciudad Real, representante también del sector importantísimo de la logística y el transporte, Carlos Marín. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a vosotros por invitarme. Y por supuesto al alcalde de Valdepeñas, que bueno, actualidad obliga,
dentro de un año esta tertulia es mi intención volverla a inaugurar y a organizar y a llevarla a cabo. ¿Con los mismos invitados, posiblemente? No pienso morirme. Ah, bien. No está en mis planes. Pero en tu condición... preguntar yo si no te lo preguntas. Pero en tu condición de primer edil o a título particular. Hoy estamos donde estábamos. Si es que esta legislatura acaba en mayo y aquí se acaba el cuento. Nunca se ha especulado más que en esta legislatura sobre el futuro inmediato del alcalde de Valdepeñas, pese a llevar a estar a punto de sumar 24 años al frente del consistorio. Yo te diré que agradezco de verdad todas las muestras que estoy recibiendo, que están pasando de cariños a presiones, pero es la verdad, pero más bueno, claro no se te ha podido decir. no, y ¿Cómo yo más sincero no puedo estar contestando, ¿no? Yo creo que ya es una cuestión, matar por amor es un acto de legítima defensa, pero bueno, es verdad que siempre vuelve el turrón por Navidad. Sí, bien, bien. Pues a noviembre, diciembre, aunque yo creo que también a poco que pasemos la fiesta de la vendimia y que a poco que acabemos ya estaremos con la fiesta al polvorón, a la fiesta a la vuelta de la esquina. José Crespo, el gerente, el representante de la antigua bodega Los Llanos, miembro destacado del sector de hostelería y de turismo, nos ha tenido que dejar y acaba de arrancar porque tiene una cita en Madrid, en Mercamadrid. La hostelería es un sector esclavizante como pocos. Le damos las gracias por habernos acogido un año más en esta magnífica terraza de la antigua bodega Los Llanos, por cierto, ahora bastante concurrida de gente. Les invitamos fervientemente a que compartan, a que disfruten de este ambiente cálido y a la vez amable en estas noches de agosto. Les emplazamos a dentro de 2 semanas, ya estaremos en el preludio de una edición más de las fiestas de la vendimia y el vino de Valdepeñas, y lo haremos cerrando una temporada más de esta tertulia de verano, de esta terraza de Tele Valdepeñas. Lo haremos desde la Plaza de España, lo haremos hablando con el concejal de festejos, lo haremos hablando con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas, lo haremos en la terraza del Bar Penalti, que será quien nos acoja en esta ocasión. Y un epílogo final al gerente de la denominación de origen y al alcalde les pregunto, ¿va a haber presencia de la denominación de origen Valdepeñas en la programación de la fiesta de la vendimia o no llegamos a tiempo? Bueno, el ayuntamiento va a hacer uso de los mostradores que en su día hizo, que lo seguimos teniendo, con lo cual en toda la plaza va a estar presente el ADO con la última imagen de promoción que hay. Estamos esperando, hemos invitado al embajador chino, que nos ha contestado que es verdad, siempre pasa igual, no es una excusa. Septiembre es el mes vacacional de todos los embajadores porque son llamados a sus respectivos países, pero que está mirando a ver si puede acompañarnos el cónsul. Si fuera así, lógicamente tenemos que trabajar con la ADO para hacer un recorrido sobre las bodegas, una visita al consejo y entenderlo. Y hace poco, dentro del hermanamiento que Valdepeñas ha tenido, que contó con la presidenta de la ciudad de Luzú, ya ha habido industriales que vinieron en una visita comercial y que ya han abierto mercados, que yo sepa, en 2 bodegas y en una cárnica, en este caso Frimancha. Por lo tanto, estamos incipientes en esta colaboración mutua que tuvo siempre el Consejo DO con el Ayuntamiento, pero es verdad, como decía Juancho, llevan un año, están donde están. Hay que utilizar esto para hacerlo urgente, se nos olvida lo importante, ellos están en lo importante, y de cara al año que viene obviamente tenemos que meter dentro del programa esa colaboración donde tengan, no de una manera causal, sino que tengan una nomenclatura, un programa específico y propio. Bien, pues aquí lo dejamos. Juancho Villahermosa, muchísimas gracias de nuevo. Encantado, Carlos Marín, Jesús Martín, José Crespo, que ya no está entre nosotros, pero está en nuestros pensamientos. Muchísimas gracias. A vuelta de pocos días, ya en vísperas de la fiesta de la vendimia, nos veremos en la Plaza de España, en la terraza de Bar Penalti. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.